Bueno, el día de hoy tenemos un webinar muy interesante referente a cadenas de valor. El título como tal es Situación actual de cadenas de valor y suministro a nivel global. En esta ocasión tenemos dos grandes participantes que son unos expertos en esta materia. Es Hugo Cárdenas, quien es el director de operaciones por parte de Jazz Worldwide, y Francisco Robles, quien es el gerente nacional aeroespacial por parte de Jazz Worldwide. Ellos van a estar acompañándonos el día de hoy y compartiendo el tema del día de hoy. También para invitarlos a, por favor, registrarse a nuestro siguiente webinar. En la parte inferior derecha van a encontrar un código QR para poderse conectar a través de la audiencia de FEMIA. El título del webinar como tal es las aplicaciones NDT en los procesos aeroespaciales. Vamos a tener de igual manera dos expertos en la materia, quien es Daniel López y Jorge Escalante, ambos de grupo AEISA, que nos van a estar dando este tema en particular. De igual manera, se encuentra un link de registro en la parte baja para que por favor vayan realizando el registro desde este momento. Para todos aquellos que no conocen acerca de FEMIA, somos una organización privada sin fines de lucro establecida en el 2007, ya por cumplir 15 años. Nos encargamos de incorporar a todas las empresas que manufacturan o hacen algún tipo de producto o servicio hacia el sector aeroespacial. Contamos con más de 110 miembros, 80% de las exportaciones de México de este sector se representan con nuestros miembros. Tenemos un alcance global y de igual manera cooperamos con diferentes instituciones nacionales e internacionales para poder hacer el crecimiento de esta industria. En la parte baja, de igual manera, van a encontrar cada uno de los logos de los organismos con los que hemos tenido algún tipo de colaboración, estamos en contacto. Aquí aparecen los diferentes logos de todos nuestros miembros. Algunos son nombres muy grandes, otros un poco más pequeños. De igual manera, todos son importantes para nosotros ya que conforman el ecosistema aeroespacial y son los que nos apoyan a hacer crecer este tipo de industria a nivel nacional. Muchas gracias a todos nuestros miembros. Me permito también presentar el staff dentro de FEMIA. Se encuentra, en este caso, hay una ausencia por parte del ingeniero Luis Liscano. Pido una disculpa por no poder atender este webinar de tal manera, pero él se encontrará con nosotros también aquí de alguna otra manera. Es el ingeniero Luis Liscano, que es el presidente ejecutivo de nuestra asociación.
Pamela Arellano, quien es por parte de operaciones, Mónica Vega en la parte de promoción, Mariana González, que nos apoya con el manejo de membresía, y Marta Ortuño, quien es asistente general y el manejo de proyectos. Su servidor, Enrique Maldonado, por parte del Programa de Desarrollo de Proveedores, y de igual manera, René Espinosa, quien es el presidente de este organismo. No hay que dejar pasar esta fecha del 26 al 29 de abril, que es FAMEX 2023. Es el foro aeroespacial más grande de Latinoamérica. Si tienen interés en conocer cuál es el alcance de México y Latinoamérica en el sector aeroespacial, es el punto adecuado para estar asistiendo. Ya hay espacios reservados para que puedan participar. Si quieren hacerlo a través de nosotros con FEMIA, pudiéramos incorporar datos adicionales para esta feria, o de igual manera comunicarse directamente con los chicos de la Fuerza Aérea. Comentarles que por favor en el área de chat nos vayan informando de qué estado o país están conectando para poder tener esa interacción con los usuarios, y de igual manera qué compañías nos acompañan o instituciones para poder tener ese enlace, ¿no? Les agradecemos que utilicen el chat también para poder hacer sus preguntas durante la presentación de nuestros expositores, o al finalizar también tendremos ahí un espacio para poder tener para poder responder algunas preguntas que se generen durante la presentación. Bueno, sin más, me permito iniciar la presentación de Francisco Robles, quien se graduó en la Escuela Superior de Comercio y Administración en el Instituto Politécnico Nacional en el 99. Tiene más de 22 años de experiencia en la industria de transporte de carga, donde ha ocupado diferentes puestos de gerencia en áreas corporativas, atención al cliente, gerente de unidad de negocios, y durante estos 10 años al cargo de clientes de la industria aeroespacial en México, ha trabajado para empresas estadounidenses, alemanas, italianas y francesas. Durante su carrera ha estado involucrado en los siguientes mercados verticales, tal es el caso de aeroespacial, farmacéutico, perecederos, entre otros, y ha trabajado en ciudades como Monterrey, en Ciudad de Chihuahua y San José de Costa Rica. En agosto del 2019 fue nombrado gerente nacional de Aerospace para Jazz Worldwide, siendo responsable del desarrollo y administración de productos aeroespaciales. Él está especializado en el transporte, se especializó, perdón, en el transporte de helicópteros vía aérea, vía marítima y vía terrestre, incluido todo el apoyo logístico en los puertos, en los aeropuertos y en las oficinas aduanales involucradas en el proceso logístico. Él es Francisco Robles, y de igual manera tenemos a Hugo Cárdenas, quien es originario de Tijuana, Baja California. En el 99 tuvo la oportunidad de trabajar en IBM de México como ingeniero en las áreas de finanzas, manufactura, planeación, auditoría corporativa y logística, y durante 15 años, de los cuales los últimos 6 años fue gerente de operación de planta de manufactura en Guadalajara. De igual manera, en el 2005 inició en el área de forwarding trabajando para la empresa Panalpina Transportes como Business Unit Manager en Guadalajara. En el 2012 fungió como director de producto aéreo en Ciudad de México, y durante estos periodos manejó cuentas estratégicas de la industria de la tecnología, manufactura, automotriz. Del 2017 al 2019 estuvo a cargo del desarrollo de productos aéreos para las Américas desde la ciudad de Miami, concluyendo en 15 años en total, y actualmente en diciembre del 2019 inició la oportunidad de iniciar con Jazz Forwarding como director del producto aéreo. Él está localizado en la ciudad de Guadalajara, y en noviembre del 2022 y actualmente con el cargo de director de operaciones, llevando la operación de cada estación en México y a los productos aéreos, marítimos y terrestres. Y bueno, Hugo, sin más por el momento, me permito cederte la palabra, cámaras y micrófonos, para que por favor nos apoyen en compartir la información y el material que tiene el día de hoy para nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, y gracias por darnos este espacio de compartir información, y como lo hicimos el año pasado, siempre con mucho entusiasmo de escuchar a toda la comunidad aeroespacial en México. Hemos preparado algo sencillo, pero queremos dividir la información en dos sectores. Yo creo que el primero será el tema de lo que es la situación de mercado que estamos viviendo después de 2 años de pandemia. Se dice post-pandemia, pero todavía vemos algunas intermitentes en Asia, algunos por aquí con nuevos tipos de
virus. Sin embargo, el negocio tiene que seguir y hemos estado enfocados en buscar el diseño de soluciones adaptadas a lo que estamos viendo en cada uno de los sectores y regiones del mundo. Entonces vamos a empezar. Un gran saludo a todos y gracias por su participación y asistencia y darnos la oportunidad de compartir, les digo, esta información con ustedes. Entonces vamos, Francisco, por favor. Sí. Queríamos iniciar con esta información o este comentario de una persona que yo creo que cuando hablamos de que nadie tiene una bola de cristal para pronosticar cosas de futuro, pero yo creo que Willie Walsh, que es el director general de IATA, es una de las instituciones que consolida gran información alrededor del mundo. Y aún así ellos lo que comentan es que debido a las situaciones inciertas de lo que ha pasado en el mercado, en la parte aérea vemos que empieza a haber una recuperación. Sin embargo, siempre hemos dicho que hay que mantenernos muy cercanos para monitorear qué es lo que va a pasar en el segundo semestre del 2022. Vemos algunos sectores con una mayor recuperación que otros, pero sin embargo la combinación de todos ellos nos lleva a hacer un análisis a nosotros como forward de lo que es capacity para poder mover las cargas de una región del mundo a otra. Adelante, Paco. Ok. Entonces, la idea es compartir con ustedes los puntos que ven en la agenda, la situación actual de las cadenas y suministro, la estrategia de cómo prevenir y planear para mitigar los riesgos, los retos actuales y futuros, qué estamos haciendo en Jazz Forwarding con el portafolio de servicios que ayude a mitigar lo que estamos mencionando arriba. Y obviamente esto nos podría llevar en el futuro a tener sesiones estratégicas especializadas con cada uno de ustedes de acuerdo a sus requerimientos, donde nos sentemos a diseñar lo que ustedes pueden llegar a necesitar con base en la experiencia de lo que hemos vivido en los últimos 2 años. ¿Ok? Adelante. A algunos de ustedes yo creo les ha tocado ver esta información ya en los últimos meses. Es una información que se presenta por parte de Cibo del cargo, es Accenture. Y a nosotros es un termómetro muy importante donde podemos determinar qué acciones a tomar cuando vemos que la capacidad global ha tenido una caída del 5%, pero las gráficas nos muestran en qué regiones del mundo es donde se están teniendo los mayores movimientos o las mayores afectaciones por el manejo de la fluctuación de capacidad. Los puntos verdes significa que son positivos, crecimiento en ese porcentaje, la capacidad. Los puntos amarillos los ponen como si fuera algo más estable y los puntos rojos es donde hemos tenido básicamente mayor caída de capacidad. Y se puede detectar que en el caso de México, que para este efecto estamos en la región de Latinoamérica, en el caso del transatlántico, vemos aquí estos dos numeritos, el 12% y el menos 7% como negativos. Y en la parte del Transpacífico, que es de Asia hacia Latinoamérica, vemos un 40% menos de capacidad y un 62% en el retorno de la gente hacia Asia. Estados Unidos, en el Transpacífico, ven 5% más, 2% más. Quiere decir que ese flujo se empieza a restablecer poco a poco. Y en el caso de Europa hacia Norteamérica, empieza a neutralizar, ¿no? Entonces, para nosotros es una cosa es cómo está el tema de capacity, que ustedes lo han identificado también, hay más vuelos de pasajeros hoy en día que estamos recibiendo en México. Yo hoy en la mañana precisamente escuchaba en imagen lo que está entrando de capacity adicional al aeropuerto de Cancún, obviamente a la Ciudad de México. Vemos durante este año mayor entrada de vuelos de pasajeros. Sin embargo, en la parte de cargueros nos gustaría empezar a ver más capacidad en los siguientes 6 meses. ¿Ok? El siguiente slide, por favor, Paco. Ok, si hablamos de cómo se ve la demanda del mercado, esto no es capacity, esta es demanda del mercado que se estima por parte de IATA para el cierre del 2022. Si se fijan aquí,
vemos la mayoría de los círculos en color verde. Nada más vemos el tema de Asia a Europa en la parte de caída de 3% y 2%, y en la parte de Asia a Latinoamérica en menos 1, 2% en el flujo ida y vuelta. Pero se habla ya de un crecimiento de 5.1% para el cierre del 2022, lo cual para nosotros indica que sí hay un reorden en el flujo de suministros del mundo, y es nuestra responsabilidad trabajar muy de cerca con ustedes para ver dónde específicamente tienen sus líneas de negocio y diseñar precisamente qué es lo que podemos hacer para ustedes y en conjunto cambiar el concepto que en ocasiones genera conflicto, que es forecast. Siempre que hablamos de forecast es un poco difícil y le hemos cambiado el nombre ahora a planning, porque ya no solo es mover la carga del andén de un origen al andén de un destino, sino en el planning es entender cómo se genera la planeación de nuestros clientes, entendiendo desde procesos de manufactura, procesos de final staging, procesos de autorización de suministros, y obviamente en consecuencia al arribar al destino es cuáles son las condiciones que ese destino prevalece en el día de hoy para poder definir o planear o prealertar desde el inicio lo que puede suceder en el destino y tratar de acelerar los tiempos de desconsolidación y entrega, lo mismo en la recolección y consolidación. ¿Okay? El siguiente, Paco. Quisimos poner una gráfica que para nosotros ilustra muy bien lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y está mencionado en 8 puntos, ¿sí? Donde obviamente estamos viendo como dice ahí, el yield que sigue manteniéndose elevado. Y estamos viendo que también el precio del petróleo, aunque ahorita ya está con una tendencia a la baja, pues sí es un factor que puede mover decisiones por el hecho del costo del transporte. Estamos teniendo una pronta recuperación, se ve una fuerte recuperación debido a que hay más vuelos de pasajeros alrededor del mundo, que recordarán hace 2 años era un impacto tremendo el haber perdido el capacity de las panzas de los aviones, y ahora se empieza a ver otra vez el flujo. Hablábamos hace 2 años, cuando tuvimos esta presentación, o hace 1 año y medio, cuando estaba el tema del buque atravesando en el canal, que había ocasionado una complejidad del flujo de contenedores. Afortunadamente se pudo reparar ese problema y empezó a haber flujo ya como se veía estabilizar, y empieza el tema de Ucrania posteriormente, y eso sigue afectando principalmente la parte de Asia y Europa. En los vuelos, pues obviamente al estar prohibido volar sobre el espacio aéreo ruso, pues se tuvo que cambiar rutas en los flujos. Y obviamente en la operación marítima también que existe entre Asia y Europa, existe un incremento de demanda para toda la comunidad europea, y eso empezó también a ocasionar limitaciones en la disponibilidad de contenedores en otras partes del mundo. En el tema de Shanghái o en China, vamos a decir, en gran parte de China, las famosas cuarentenas, ¿no? Por eso decía al principio que, aunque hablamos de post-COVID, pero ha habido intermitencia a través de brotes de virus en ciertas zonas de China, que obviamente eso ocasiona congestiones en aeropuertos y puertos para poder tener un flujo normalizado. Y en el Transpacífico, pues obviamente la capacidad que estamos viendo se empieza a estabilizar, ¿sí? Sin embargo, como mencionábamos al principio, vamos a tener que estar muy de cerca y estar leyendo los indicadores del comportamiento de consumo en los Estados Unidos, que básicamente al tener una demanda para lo que fue el regreso a clases, viene Thanksgiving, el Día de Gracias, Navidad, eso hay que ver cuál va a ser el comportamiento y ir monitoreando lo que pudiera llegar a ser congestión o no en puertos de salida y en los puertos en China, como así también la llegada de carga a Norteamérica y México. Por consecuencia, tenemos también parte de esa carga que en lugar de cambiar, de moverse por Lobis, vía Manzanillo,
pues tendríamos que ver cómo monitorear. Y la carga aérea que viene de Asia, aunque tenemos vuelos directos de Asia a ciudades principales de México, también hay movimientos de carga que se hacen vía Estados Unidos y entramos a esa misma ecuación que hay que cuidar muy de cerca. Los integradores pues, siguen con una demanda muy alta, ¿sí? Y sabemos por qué el crecimiento del comercio electrónico ha sido fabuloso para esos sectores y continúa aún más. Tal vez a lo mejor no al mismo ritmo que teníamos en los últimos 2 años, pero sigue siendo un flujo de carga muy significativo para los diferentes traders. En la parte de las congestiones de puertos, aunque vemos que pudiera llegar a reducirse, pero decíamos hay que dar muy de cerca seguimiento para lo que viene en el segundo semestre del 2022. Y en los indicadores que podemos leer para el 2022 que les mostré en la gráfica anterior, entonces que pudiéramos tener algunos crecimientos de demanda, pero no hay una bola de cristal. Entonces, por esa razón, tenemos que ver qué sectores tendrán mayor crecimiento que otros. Hoy en día ya lo podemos identificar y es natural, después de haber estado 2 años en encierro, vamos a decir, o cuarentena en México, obviamente el gasto de la población fue menor, por lo tanto había un poco más de ahorro y al tener una liberación empezó a haber ahora sí consumo de cosas que no acostumbramos a hacer durante la cuarentena, que es ir de vacaciones, salir a entretenimiento, visitar a la familia y obviamente eso ha llevado a que la distribución del ahorro que se tenía o del ingreso que tenemos hoy en día se mueva en diferentes sectores. Y hay algunos sectores que se ven beneficiados y otros sectores no tanto. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Y el que sigue, Paco, por favor. Si habláramos de cuáles son los factores que vemos, obviamente cuando decimos COVID ya no está igual que antes, pero sigue teniendo afectación en todas las industrias. Afortunadamente la mayoría de la población ya tiene vacunas, pero aún así cuando llega a haber una persona con contagio, pues obviamente siempre brotan más alrededor de personas con las que trabajamos, tenemos interacción, ya sea dentro de la misma empresa o interacción que tenemos con otras compañías también. Pero con los cuidados adecuados creo que ha salido adelante la situación. La cadena de suministro lleva una recuperación, no al nivel que quisiéramos, pero va con una recuperación que va del año. Se combinan, el siguiente factor se combina con uno que voy a mencionar más adelante, que es la extensión de los tiempos logísticos. En México lo hemos visto, la demanda de espacios o de almacenaje en México es muy grande en los últimos 4 meses. Y puede ser por la forma como planeamos el abastecimiento o la demanda de mercado, que al final de los 6 meses vemos que la demanda no fue tan alta como se había estipulado. Entonces, tenemos sectores con un poco de congestión de inventario que les ha llevado a tener un proceso más lento en el suministro de ciertos componentes y yo no puedo sacar tampoco hacia el mercado. La falta de transporte sigue habiendo, no igual que el año pasado, pero tuvimos el tema de los fabricantes de plataformas, pues no están entregando al mismo ritmo que se entregaban en el 2019 hacia atrás. En el tema de choferes, lo han de haber escuchado ustedes, donde la demanda de choferes en los Estados Unidos permitió que algunos choferes de México tuvieran la oportunidad de trabajar allá y obviamente con un tipo de prestaciones distintas y aprovecharon estar en el soporte de estos movimientos. La falta de contenedores cada vez es menos, pero sigue habiendo en algunas líneas de operación esa restricción. Cuando hablamos de México hacia Sudamérica se divide en 2 secciones, que es el East Coast y el West Coast. Para el East Coast, que es toda la parte saliendo de Veracruz hacia la zona del este de Latinoamérica, se tomó la decisión de algunas navieras sacar servicios para
enfocar más en el Transpacífico y eso limitó un poco también la capacidad hacia la parte del ISCO de Latinoamérica. En la parte de los puertos base en Asia, sigue con recuperación lenta y ustedes lo han leído en los medios, el tema de volver a revivir riesgos de contagio. Eso hace que no esté recuperado al 100%, entonces también lo vamos a seguir midiendo ese desempeño. La capacidad de pasajeros tiene una recuperación durante el primer semestre del 2022 y lo estamos viendo principalmente en aeropuertos como Guadalajara, lo estamos viendo en México a menor velocidad, lo está sucediendo, y Cancún ha sido el boom en el flujo de pasajeros de diferentes partes. Tenemos limitada capacidad en operación de los puertos, precisamente por la velocidad en la que empezaba a llegar carga durante 2021 y 2022. Entonces empezamos a ver que nuestra infraestructura, que aún así está teniendo inversiones, pues no está todavía a la velocidad que quisiéramos. Y con los cambios administrativos en puertos y aduanas, pues obviamente hay un proceso de adaptación y ajuste que nos está llevando a tener un poco más de tiempo. El incremento de charters lo vimos también en el primer semestre, más vuelos charters dedicados específicamente para el cliente. El cierre de las provincias de China, que lo mencioné en todos los puntos. Las condiciones climáticas no ha sido afectación como otros años, temporada de huracanes no ha estado como en otras ocasiones, pero sí ha habido poca afectación por el tema climático. El incremento de tarifas por el peak season también es una caja negra, todavía no se sabe con precisión, sin embargo vemos que si la demanda se comporta por encima de lo planeado, creo que esto pudiera hacer un incremento durante el peak season. La falta de transporte, que conversando con estos socios de negocio, transportistas en diferentes partes de la República, pues ellos cuando esperaban el suministro de tractores durante 2021, apenas están recibiendo las primeras unidades que tenían solicitadas en el segundo semestre de 2022. Y eso nos lleva, obviamente, a trabajar de cerca con ellos, debido a que también para las operaciones de industria en México tenemos requerimientos de unidades que no sean más allá de 5 años de antigüedad. Entonces, eso es por la calidad de los equipos y la tecnología que usan también. Estamos viendo ese proceso con los transportistas en la disponibilidad de tractores nuevos. Y obviamente las navieras están tratando de limitar los días libres por contenedor, porque anteriormente todos hemos vivido la experiencia de tener un contenedor de importación, moverlo a una planta de manufactura y a lo mejor se utiliza un poco como la extensión del almacén para de ahí estar suministrando, descargando de acuerdo a la necesidad de un proceso de manufactura. Si anteriormente los días libres estaban arriba de los 20 días, ahora están en los 7 días libres de contenedor. El objetivo de la naviera es que se descargue, se regrese al puerto y mandarlo inmediatamente a los lugares de origen, donde principalmente el Transpacífico, que es la característica que estamos viendo más y más apretado, ¿no? ¿Qué sigue, Paco? Y por último, de mi parte, era mencionar cuáles las conversaciones que se están teniendo en los diferentes foros y con clientes de diferentes industrias. Es que después de haber vivido los 2 años, donde tuvimos costos altos por parte de navieras, por parte de aerolíneas, y era por oferta-demanda, ahora es cómo regresar a hacer el cálculo de costo de una cadena de suministro después de COVID. Pues todavía creo que estas conversaciones están anticipándose, pero no sabemos todavía en qué nivel se va a estabilizar el nivel de capacity, el nivel de tarifas. Pero es importante empezar a tener estas conversaciones para ir alineándonos todos en los diferentes sectores para dar el beneficio a los flujos de carga que están muy relacionados con el artículo del financiero que pongo al lado derecho, donde se ve la transferencia de suministros hacia México con el nearshoring,
y la otra es que la inversión extranjera también está creciendo significativa en México. Entonces, esa es la oportunidad de que podamos capitalizar al máximo, básicamente, esas transferencias hacia nuestro país. Y en la parte central, cuando hablamos de las navieras, pues prácticamente, aunque vemos que las navieras están teniendo un movimiento otra vez, pero las tarifas spot, que son las que se movían de día a día, empiezan a bajar, pero siempre hay temas que nos afectan, el hecho de que una naviera tenga la omisión de un puerto, con los nuevos blank sailings también, donde el servicio no se da, entonces quiere decir que vuelve a generarse una congestión en algún puerto y la demanda vuelve a subir, y eso es una ecuación con la que estamos viviendo todos los días en los diferentes sectores. Y obviamente el mensaje principal por parte de nosotros, compartir con ustedes, es que México tiene factores que nos afectan, ya sea propios o del extranjero. Pues todos sabemos qué es lo que pasa, pues, sin embargo, el negocio tiene que seguir. Y el enfoque de Jazz Forwarding es cómo diseñar soluciones para mantener la parte del crecimiento en México. O sea, no podemos desaprovechar todo lo que se está moviendo hoy en día en este reorden del mundo, y México, al ser una posición geográfica privilegiada, tenemos una población muy, muy interesante. Hoy en la mañana escuchaba, somos el país número 11 del mundo en población. Entonces eso habla de que el mercado mexicano tiene la capacidad de poder producir. Hay gente muy calificada, se ha hecho inversiones en currículas que se requieren en industrias en México, en las diferentes universidades, y obviamente no solo por el hecho de producir y exportar tecnología o productos de alta gama, pero también el hecho de que México no deja de ser un mercado muy interesante para el desarrollo. Entonces, ese es el mensaje que quería compartir en esta primera parte de la presentación. Y ahora paso el micrófono a Francisco, que le hablará más específicamente sobre el tema de aeroespacial que manejamos en Jazz. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muy interesante y también creo que nos prepara un poco todo este panorama general que expones con situaciones de mercado, de los diferentes tipos de transporte. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta para pasar al siguiente slide, en donde nosotros buscamos tener el siguiente enfoque, ¿no? Creemos hoy en día que la prevención es igual a planeación, lo dijo Hugo antes. Hoy creemos que una parte importante en el éxito de tener sus embarques, sus materias primas, en algunos casos en sus plantas para producción, tiene que ver con un tema de anticipación. Es decir, si en el pasado había un periodo de tiempo entre 35 y 40 días para tener de Europa Central a México en la parte de importación marítima, digámoslo así, sus productos en planta, yo creo que hoy en día no estaría exagerando si pudiéramos duplicar ese tiempo para poder tener éxito, ¿no? Ya explicó Hugo diferentes razones por las cuales esto hoy en día es sumamente importante y creemos que es hoy en día un punto importante de foco para todos ustedes en la parte de compras. Nosotros hacemos también creemos que el desempeño de proveedores en origen es importante, junto con una administración de capacidad con cada uno de los proveedores o transportistas que vamos a utilizar, es importante para iniciar los servicios de transporte que comprometemos con ustedes, porque buscan al final del día una exactitud de planes de servicios, ¿no? También encontramos que entre los retos que la industria está enfrentando en la transportación, pues también hay conversiones, ¿no? El transporte LCL o el consolidado marítimo de repente se ha convertido mucho en transporte aéreo. Eso sí, de por sí traemos un tema de no la capacidad, sobre todo en la capacidad carguera actual, pues lo congestiona un poquito más porque hay embarques que solían transportarse de una forma y hoy en día se convierten en aéreos. El análisis de rutas, análisis constante de rutas, capacidades y servicios es fundamental. Si nosotros no estamos en el día a día trabajando en cuáles son las rutas actuales, las rutas se modifican a veces con previo aviso y a veces el aviso es muy corto, tenemos que analizar muy en claro eso.
ver qué capacidades de carga se tiene, de peso, para ver si el servicio que nos solicita nuestro cliente es el viable, ¿no? Y obviamente esto definiendo en prioridades. Esto ya lo veré un poco más a detalle en los siguientes slides para decir cuáles son los diferentes de prioridades que la industria demanda. Okay. Nosotros, una parte importante también, consideramos que sigue siendo también un recurso muy valioso nuestro personal. La gente, alguna vez escuché a un CEO decir que el negocio en el que estaban metidos es people business, es un negocio que lo hace la gente. Entonces nuestro mejor recurso siempre será la gente con la que damos el servicio a cada uno de ustedes. También tenemos que estar muy claros en entender las nuevas necesidades de nuestros clientes. Hugo lo comentó en el tema de decir, estamos viendo una etapa no post-COVID, sino COVID sigue ahí con nosotros, pero genera nuevas necesidades por diferentes retos logísticos que tenemos, por afectaciones de diferente índole. Entonces tenemos que entender muy claramente cuáles son esas necesidades para realmente presentar las soluciones que ustedes están buscando, ¿no? La planeación en conjunto con ustedes, para hacerlo más rápido, tratamos siempre de compartir información valiosa de mercado, afectaciones inclusive importantes en algunos puntos, llámense aeropuertos o puertos o aduanas, para que ustedes puedan tener información que les permita tener una mejor planeación. Encontramos que las reactivaciones de las economías hoy en día obviamente generan mayor volumen, mayor flujo, lo vemos en la calle, en nuestra vida cotidiana. Los movimientos hoy en día son ya más como solíamos vivir antes de la pandemia. Esto genera que la economía se está reactivando, qué bueno, pero también nos implica más retos, ¿no? En el primer trimestre de este 2022, sacamos un dato ahí donde se invirtieron $75 millones en la fabricación de equipo aeroespacial. Ese es un dato muy interesante. Estoy seguro que FEMIA comparte el agrado de que en esta reubicación de proveeduría de la industria aeroespacial, México juega un papel importante, ¿no? Lo dijo Hugo, tal vez en otras palabras, pero yo creo que la mano de obra, mexicana está reconocida a nivel mundial por nuestra historia en el sector automotriz y también ahora en aeroespacial, y también hay otros mercados, pero eso nos da una fortaleza importante para que México sea favorecido y ha tenido inversiones hoy en día por reubicaciones de otras plantas en el mundo, donde se busca tener a México como uno de los puntos importantes. Este dato creo que es importante porque lo dice así: la reconfiguración de proveeduría, México está jugando un papel importante. Ojalá siga creciendo y exista más inversión. Otro reto es la recalificación de México por parte de la FAA de Estados Unidos. Ese es un tema importante. Estaba leyendo ayer una noticia que todavía no estamos en cumplimiento, sigue habiendo las no conformidades, y de hecho creo que se incrementaron algunas más a lo originalmente planteado. Es importante que eso se recupere porque asimismo genera oportunidades para las aerolíneas nacionales para tener mayores flujos y frecuencias a diferentes partes del mundo. Los reacomodos de capacidades por aerolíneas y navieras, estos temas pues son parte de lo que ya explicó Hugo de forma general. Cada aerolínea, cada naviera tiene que ir acomodando sus capacidades en base a la demanda actual y a sus equipos disponibles en los puntos de origen, ¿no? Y bueno, la capacidad y definición de los puertos y aeropuertos es un tema también muy amplio, de cierta forma. Si lo queremos ejemplificar un poco, el tema de México, pues tiene que ver con lo que hoy pasa en el aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene una capacidad la cual está rebasada en cuanto a capacidad. Hay una saturación importante y bueno, sí creo que es necesario la ampliación, bueno, más bien la movilización hacia AIFA en algunas de las aerolíneas que están operando actualmente. Se ve que las nacionales empiezan a hacerlo, Volaris, Aeroméxico, algunas otras más. Creo que eso va a ser importante. El tema es que el aeropuerto nuevo, la AIFA, ya tiene la estructura, tiene la infraestructura para hacerlo, pero bueno, esto va muy amarrado, creo, con el punto de la recalificación de México por la FAA. Creo que este tiene que detonarse antes de que haya una migración hacia más operación en el aeropuerto AIFA. Bueno,
Ahora un poco ya más específico. Nosotros tenemos el gusto y la pasión de trabajar en la industria aeroespacial para clientes como ustedes. Y obviamente entendemos que la industria tiene diferentes necesidades dependiendo del tipo de cliente que se, o del tipo del rol que juegue cada una de las empresas en la industria espacial. Sin embargo, la parte de servicios, nosotros enfocamos tres tipos de servicio que denominamos Routine, Critical, AOG. Esto no es un vocabulario exclusivo de nosotros como ya, sino más bien es un vocabulario muy de ustedes, de la industria espacial, en donde podrán ver que los tiempos de tránsito más o menos están entre 4 o 5 días en un servicio rutinario, que comparación con el crítico que acorta los días a 2 o 3 días. Y el servicio AOG que buscamos siempre que sea durante un tránsito de un día, siempre que sea posible, ¿no? Obviamente hay aeropuertos que tienen, en el caso del aéreo, hay aeropuertos que tienen un origen y un destino México y esas son las rutas ideales para tomar. Hay otros que no existe una ruta directa y pues, tendríamos que ir por otra vía, ¿no? Cuando vemos cómo se comportan estos servicios en cuanto a precios, bueno, el servicio routine llega a ser más económico, es el más económico, digamos. Después un poquito de mayor precio el critical, pero tiene ciertas características, ¿no? Tenemos de repente ajustes en las reservaciones originales, esto por el mercado en el que actualmente trabajamos y convivimos y es diferentes circunstancias lo generan, ¿no? Pero llega a haber reprogramaciones aún pagando el servicio crítico. Y en AOG es el costo más alto en cuanto a transporte. Normalmente las reservaciones están confirmadas y lo tratamos de hacer con vuelos directos. En la mayoría de los casos sucede, sin embargo, también no lo queremos, pero llegan a pasar una reclamación por diferentes circunstancias. Hugo habló de diferentes situaciones de mercado que hoy en día se tienen, pero creo que el mundo está volviendo a la normalidad, tratando de volver a la normalidad, pero realmente creo que la normalidad, o por lo menos la cantidad de personas trabajando en cada uno de los aeropuertos, puertos y aduanas, no es exactamente la misma que era antes de la pandemia, ¿no? Entonces, de repente se resuelve un tema de transporte, capacidad, pero también la gente que hace el trabajo en los puntos de conexión, de salida y de destino, pues no precisamente está toda ahí, ¿no? Bueno, en este siguiente slide, sabemos que cada uno de ustedes, en la audiencia tenemos gente que puede estar en diferentes actores de la industria espacial. Es decir, puede haber MROs, puede haber aerolíneas y operadores. Los junto porque a veces las necesidades de un MRO y de una aerolínea junto con operadores son un poco semejantes, ¿no? Entonces, creemos o hemos observado en estos años que llevamos trabajando con la industria espacial que los servicios que ustedes normalmente compran tienen que ver con servicios igual routine, critical y AOG. Sin embargo, se va haciendo un replanteamiento, ¿no? Hay que empezar a ver que un servicio puede tener una definición, pero los servicios rutinarios pueden ser aéreos, terrestres o marítimos. Los servicios críticos pueden ser aéreos y terrestres. Y normalmente un servicio aéreo que buscan los MROs, aerolíneas y operadores, normalmente van a ser aéreos. Sin embargo, pongo una anotación ahí de que en los últimos dos servicios, como Critical y AOG, el transporte multimodal puede ser una solución por diferentes circunstancias. Sin embargo, debemos de analizar muy en detalle que se debe de cubrir la aduana en los tránsitos y las fronteras. Esto para realmente tener un periodo de tiempo de tránsito door to door que nos permita estar muy certeros a los tiempos comprometidos con ustedes. Luego vamos con las OEMs, que son los Original Equipment Manufacturers, los que producen equipo original para aviones, helicópteros y cualquier tipo de aeronave, incluyendo también el espacio, y sus proveedores 1, 2 y 3, también consumen productos rutinarios, críticos y AOG. Los productos rutinarios también pueden ser aéreos, terrestres, marítimos. Los críticos normalmente son aéreos, igual los AOG son aéreos. Se confirma, perdón, se confirma también un poco el tema de utilizar multimodal en los dos últimos, en Critical y AOG, con el mismo tema de cuidar aduana, tanto en origen
los tránsitos que se hacen dentro de otros países donde no va a terminar la carga, así como en la frontera. Sabemos que en el caso de México, por nuestra ubicación geográfica, pues nada más hay que voltear un poco hacia el norte. Nuestro contacto, nuestro primer aliado comercial, Estados Unidos, es con el que más tenemos intercambio. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para tener soluciones, no nada más de transporte, sino también aduanales, para efecto de compaginar ambos y dar soluciones a las necesidades de transporte que ustedes buscan, ¿no? Luego, incluí en este slide un poco lo que es el transporte terrestre, siguiendo mi comentario de dónde estamos ubicados y con nuestro socio comercial Estados Unidos, somos un país que consume mucho este tipo de servicios en la industria espacial. Hotshot, por denominarlo, un servicio dedicado donde vamos a tener el transporte de su mercancía en una unidad exclusiva dedicada para su embarque. Tiene normalmente un día, 2 o 3 días de tránsito. Todo esto va a tener variaciones, obviamente, del origen y el destino, ¿verdad? Esto solamente para dar una idea de que cuando usamos un hotshot, para mí es un hotshot, sin un team driver, de repente no es hotshot. Es decir, eh, debe de haber un par de operadores dentro de la unidad para que estos puedan tener un tránsito continuo. Las regulaciones en México son unas y las regulaciones en Estados Unidos son otras, pero en Estados Unidos normalmente el tránsito terrestre debe de ser en un periodo de no mayor de 8 horas continuos para descanso de otras 8 horas y así pueda continuar el siguiente operador. En México creo que somos un poco más holgados con esos tiempos, sin embargo no deja de haber la regulación de la SCT, la cual se debe de respetar y en algún momento dado, aunque no son 8 horas y se puede ir a 10, 12 horas, debe de haber siempre un descanso de operador para seguir adelante con su trayecto. El servicio FTL dedicado, ese también es un servicio exclusivo para un embarque en particular, pero la diferencia es que es un solo operador. Entonces ahí los tiempos de tránsito, aunque nosotros veamos que la distancia y los tiempos dan, no sé, 24 horas continuas, pues no van a ser 24 horas continuas de transporte, sino normalmente en el territorio nacional 10, 12 horas, descanso y seguirá adelante la unidad. Y bueno, aún y el transporte terrestre con Estados Unidos en la IMPO, en la Expo, es de esta forma, de repente hemos encontrado con combinaciones de aéreo, ¿no? En la importación, sobre todo de suministros de Estados Unidos, podemos bajar a puntos como Miami, Los Ángeles y después hacer un tránsito terrestre para llegar a la frontera de Laredo para continuar después con un transporte terrestre. Ahora, ¿cómo se comportan los precios en esos servicios? El FTL es un costo que depende de capacidad. Capacidad me refiero de las unidades, restricciones por horarios de circulación. Ahí expongo el tema que ya había dicho, las 8 horas de manejo con 8 horas de descanso. Aquí es importante mencionar que también estamos viendo que el transporte terrestre, en este caso un FTL, que es Full Truckload, una unidad dedicada, a veces el costo per se de un transporte de México a Nuevo Laredo, pues normalmente suele estar en un rango de precio. Sin embargo, de repente vemos fluctuaciones importantes y nos preguntamos, ¿por qué esta fluctuación? Pues tiene que ver con la capacidad. Si el transporte o el proveedor con el que estoy trabajando tiene unidades en la zona centro, pues va a tener un costo por hacer llegar esa unidad en la zona centro para cargar. Si el transporte está en Nuevo Laredo, Tamaulipas, o Nuevo Laredo, Texas, o en Monterrey, o en otro lugar, pues el traslado para hacerlo llegar al punto de salida, pues también impacta el precio, ¿no? El servicio LTL, el que sigue, Low Truckload, es decir, servicio consolidado terrestre. Este es un servicio económico, nada más que tiene una característica importante. Los tiempos de tránsito tienen variaciones por las recolecciones y las entregas. En otras palabras, el servicio terrestre LTL consolidado tiene un marco, por decir un ejemplo, ¿no? Sabemos que de aquí a Nuevo Laredo, Tamaulipas, existen N cantidad de unidades y es una ruta normal, cotidiana para transportar y hay un tiempo de tránsito de 24 a 48 horas para estar allá. Sin embargo, para el tema de recuperar la carga o entregarla, estos tiempos pueden a veces ser en el mismo día en el que se entrega una carga, sale a su destino, eso sería lo ideal, pero a veces tarda un día en salir. Cuando llega al destino final, no es inmediata la entrega. La entrega lleva un tiempo y puede analizarse una ruta para entregar el día que llega, al día siguiente u otro día más. Entonces, eso tiene unas variaciones. Entonces, lo explico porque a veces por la expectativa de tener un costo muy económico en un LTL, queremos controlar al 100% los tiempos
y normalmente este servicio no está enfocado para cumplir ese tipo de necesidades. Sin embargo, bueno, hay soluciones y que nosotros en su momento, dependiendo del cliente y la necesidad, podemos presentar, donde pudiera tener una afectación de un poco de costo, no precisamente un FTL llegar a eso, pero sí con una necesidad de recolección dedicada o entrega dedicada, lo cual puede mejorar los tiempos. ¿Vale? Bueno, en este siguiente slide, nosotros ofrecemos en este webinar, así como lo hicimos el anterior, el webinar anterior, pues buscamos tener una sesión personalizada para todo aquel que esté interesado, porque necesitamos enfocarnos a analizar bien su proceso de logístico, sus necesidades de transporte. Y en esta sesión buscamos que los embarques estén en tiempo y forma, en base a las expectativas de transporte que ustedes tienen y depende del tipo de negocio. Repito, una aerolínea tiene una necesidad muy diferente tal vez a una OEM. No significa que una es más importante que otra. A eso no me refiero. Me refiero a los tiempos de tránsito, el control, la planificación. Los MROs, que ha sido uno de los pilares de nuestro servicio de Jazz Aerospace en México desde hace 3 años, tienen necesidades muy particulares en donde los controles de los tiempos de tránsito en la transportación deben de estar muy bien definidos. De repente se aceptan ciertas desviaciones de 1 o 2 días, pero estos deben estar bien definidos. ¿Por qué? Porque el MRO tiene un compromiso de dar un mantenimiento, reparación, llámese un motor, un tren de aterrizaje, para que este dé la vuelta y regrese con su cliente. Entonces los tiempos tienen que estar muy bien definidos. Tal vez la necesidad de una OEM en ese sentido no sea tal cual como la de un MRO. Entonces, es importante definir que dependiendo del tipo de error que ustedes son en la industria aeroespacial, nos podemos ofrecer ciertos servicios para que estos sean acorde a lo que ustedes están buscando. Nosotros manejamos embarques AOG, charters sobredimensionados y handcarriers como parte de nuestras soluciones para los embarques que ustedes requieren, dependiendo del tipo de servicio. Buscamos ser un socio estratégico de desarrollo de negocios y competitividad. Nos interesa ser socios, ser parte de sus soluciones, ser parte de sus reuniones, si así lo quieren, con sus equipos de planeación y de producción, para en conjunto poder ofrecer soluciones de transporte y logística, ¿no? Por eso nos enfocamos a diseñar soluciones y costos según el servicio requerido. No un tarifario de, la tarifa este mes va a ser de ojalá, ¿verdad? 2 euros por kilo de Europa Central a México, más fuel, más security, más esto. No, buscamos la solución por el tipo de servicio y la tarifa que está en ese momento en el mercado. Nos enfocamos en dar una visibilidad y estatus de sus embarques 24/7. Hoy en día es muy común ver grupos de Jazz Aerospace con diferentes clientes que tenemos en la industria, en donde vamos dando estatus cuando después de las 6 de la tarde ya la gente va a casa y no tiene acceso a su correo. Por medio de eso, de esta herramienta, hacemos estatus y también lo hacemos a través de correo, ¿no? Estamos muy enfocados y muy, creo que va de la mano 24/7 cuando hablamos de AOGs, ¿no? Si no tenemos un manejo de AOG bajo este escenario de 24/7, pues no es AOG. También creemos que podemos asesorar en la optimización de su cadena logística, repito, en la parte que nos corresponde, transportes, transporte, tipos de tránsito, tipo de transporte, tipo de servicio. Y otro tema que eso ha sido una cosa muy jazz, me atrevo a decir, proporcionamos actualizaciones de información de mercado que apoya las tomas de decisiones. El decirles que hay ciertos retos y eventos que no son controlables de nosotros ni de ustedes, que son situaciones de mercado, es importante mandar esta información, compartirla semana con semana, porque mañana puede afectar su toma de decisiones, ¿no? Esto procuramos hacerlo, repito, cada semana, sino cada 15 días damos una actualización del mercado y qué retos vemos en el transporte, cualquiera que este sea, marítimo, aéreo, terrestre. Y bueno, al final del día lo que buscamos es una relación de largo plazo, un socio de negocio confiable. Creemos que esto es parte fundamental de un éxito en la cadena de suministro y lo que ustedes buscan es un proveedor que realmente puedan voltear a ver y confiar sus servicios y saber que vamos a hacer la logística basado en el compromiso de servicio que tuvimos con ustedes. Y bueno,
Creo que en términos generales esto es lo que presentamos, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de hacer esto para la industria. Este slide simplemente es un slide donde tienen ciertos datos donde nos pueden hacer llegar cualquier correo, petición, solicitud de diseño, solución, reunión, etcétera, en este par de correos. El primero es el correo de su servidor y el segundo es un correo que recién estamos usando con un equipo de trabajo que está detrás de mí. Yo soy el que hablo y vengo aquí junto con Hugo a decirles qué hacemos y todo, pero detrás de nosotros hay un equipo de trabajo que hace la diferencia y bueno, tenemos unos chicos muy bien motivados y echándole siempre ganas a sacar adelante sus embarques. Por nuestra parte es todo. No sé, Enrique, si quieren pasar al tema de que sigue. Claro que sí. Muchas gracias. De antemano, Hugo Cárdenas, Francisco Robles, gracias por esta información que nos comparten. Comentarle a la audiencia que estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Si nos gustan compartir en el área de chat, con gusto se las hacemos llegar a nuestros panelistas. De este lado yo tendré una pregunta. Como bien lo menciona, no existe esa bola de cristal y nos encontramos todavía en la parte de post-COVID. El COVID pues sigue con nosotros. ¿Cuáles han sido esas actividades o esas acciones que Jazz o sus clientes han podido implementar así de manera muy general para poder hacer una mejora en los tiempos de entrega en base a todo este tema que ha sucedido, ¿no? En base a lo que sucedió con el COVID, el conflicto que se encuentra ahorita en Europa. ¿Cuáles han sido algunas de esas experiencias que nos pudieran así compartir de una manera muy rápida para la audiencia? Okay. Si gustas, yo lo tomo, Hugo. Exacto. Mira, muy buena pregunta, Enrique. Aquí yo creo que el enfoque es muy claro. Nosotros tenemos que sentarnos con el cliente y definir el tema de los tiempos de tránsito que requiere. Entonces, cuando un cliente me dice, a mí yo requiero que esté sí o sí, vamos a decir, de Alemania a México, un embarque, door to door, y me dice, tiene que estar máximo en 3 días, lo primero que yo analizo es, hay que tomar en cuenta la situación. En Alemania, tú para hacer un despacho banal requieres 24 horas de anticipación. Después recolectas el material y después puedes caminar al punto de salida. Si el punto de origen es un punto que tiene un aeropuerto, que tiene vuelo directo a México, vamos bien porque tenemos ahí una ruta directa. Si no lo es, no importa, pero tenemos que considerar el tiempo. Por decir, un Múnich, Frankfurt tiene un tiempo de tránsito que hay que contemplar, más el despacho anal que yo dije, y entonces viene la palabra mágica, anticiparnos. Si tú me dices que vas a querer que yo haga este embarque bajo este tipo de servicio, yo sugeriría utilizar un servicio, yo sé que no les gusta mucho, AOG o digámoslo así, urgente, porque al final vas a requerir un tiempo definido. Entonces el servicio tiene que ser en un servicio AOG con una tarifa un poco más alta, la anticipación, la planeación y tomar en cuenta que el día cero es el día que tú me dices que la carga está lista, pero después viene el día 1, que es el despacho banal, y luego el traslado, muy probablemente un día de tránsito. Y después el vuelo reservado. La respuesta es escoger el servicio correcto en base a la necesidad de tu cliente, con la ruta correcta y con la anticipación debida. Es ahí donde tenemos las historias que generan un éxito en cuanto a la ejecución del embarque. Muchas gracias, Francisco. Por aquí tenemos una pregunta muy interesante también por parte de Christopher Córdoba. Un saludo, Christopher. Nos menciona, ¿cómo ha afectado el tema de Taiwán a la situación de cadena de suministro recientemente? No sé si tienen algún comentario. ¿La quieres tomar tú, Paco? Yo la tomo. Gracias. El tema de Taiwán yo creo que ha tenido varios tonos, vamos a decir, en los últimos 12 meses, ¿no? La situación de la visita de esta persona de los Estados Unidos, se ha tenido varios temas por allá. Sin embargo, hemos tenido flujos de carga de esa región del mundo hacia México. Y como dice Paco, es sentarnos a analizar efectivamente cuál es la solución que podemos adaptar. ¿Qué aerolíneas están volando? ¿Qué aerolíneas podemos manejar a través de un punto de consolidación en otra parte de Asia para poder hacer la conectividad hacia México?
Sí hay una limitación, sin embargo, sí hemos tenido ese flujo de carga para México, principalmente en las compañías de manufactura. Y sí se ha podido hacer. Ha habido limitación, pero sí lo hemos podido lograr en soluciones. Y como dice Paco, sí es importante saber la temporalidad de cierto flujo, el tipo de carga que se va a mover, cuáles son los pesos y medidas de esa carga, cuáles son los tiempos que requiere, en este caso, por ejemplo, una línea de manufactura o un canal que tenga de consumo, qué específicamente requieren ese manejo de carga, si es peligrosa, no peligrosa, pero sí se puede diseñar la solución. Ahora, ¿qué es lo que vemos en ese país? Yo creo que el tema de micros, ¿no? Que tiene un gran desarrollo de la fabricación de micros, y esa discusión entre las tres partes, no sé qué quedará finalmente. Sin embargo, vemos que Estados Unidos en la parte de micros ha decidido invertir en fabricación de micros con una compañía muy grande que todos conocemos, que está en nuestras computadoras, pero hay una inversión gigante en 4 estados de los Estados Unidos en el sur, donde ellos quieren generar su propio suministro de micros. Entonces, por todos lados hay que estar analizando qué dependencias hay y ver nosotros cómo adaptarnos a ello. No sé si eso responde. Hugo, muchísimas gracias. Y gracias también a Francisco. Desafortunadamente, pues el tiempo siempre es aquí un tema, ¿no? Pero siempre agradecidos con ustedes por toda esta información que nos comparten de alto valor con todos los usuarios que están aquí con nosotros conectados. Por parte de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, les agradecemos a Hugo Cárdenas y Francisco Robles el que nos hayan compartido este material, el que de igual manera nos permitan continuar con esta comunicación abierta para FEMIA y para todos nuestros usuarios, con el fin de poder tener esa interacción con ustedes a posterior. Muchísimas gracias. Y de igual manera recordarle a la audiencia sobre el evento aeroespacial de México y más importante de Latinoamérica, que lo reserven del 26 al 29 de abril del 2023. Escríbanos si tienen alguna duda o comentario, tienen interés en participar, con todo gusto los podemos asesorar. Y también para todas esas empresas que tienen la intención de migrar hacia el sector aeroespacial, cómo puedo ser proveedor, cuáles son las oportunidades de negocio, estar en contacto con empresas tractoras como Airbus, Bell, Bombardier, CRG Aviation, Safran, Spirit, entre otras, pues participar en este seminario que será el 6 de octubre en la Ciudad de México en el World Trade Center. De igual manera, contáctenos para poder tener ahí sus accesos y pues conocer un poco más de este sector. Y agradecer nuevamente a todos. Francisco, Hugo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. En nuestras redes sociales. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, regístrense en el siguiente webinar y esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.